Hola, nosotros somos el equipo uno y nos toca exponer el tema investigación de mercados. La siguiente, por favor. Como primer punto, tenemos que especificar a qué se refiere este término. Tenemos entonces que la investigación de mercados es el procedimiento para obtener información sobre los consumidores, intermediarios, proveedores, competencia y en general del mercado. Esto ayuda principalmente a encontrar los distintos elementos que afectan las relaciones comerciales. Esta investigación de mercados tiene el propósito de lograr toda la información posible y útil para cualquier ejecutivo que como tal tenga el objetivo de conseguir una alta seguridad en cuanto a las certezas que quiere tomar en sus decisiones. La siguiente, por favor. La importancia de la investigación de mercados se basa en muchos puntos, entre los que se destacan que es una herramienta para conocer al mercado de manera profunda. También otorga datos para el desarrollo informativo para la planeación y también delimita factores y recursos que han de tomarse en cuenta en los planes y políticas a seguir. Otro punto importante es que, no, la anterior, ayuda a la selección de opciones más acordes al mercado y esto también facilita la toma de decisiones y además de que se tiene un mejor control de los resultados para valorar y comprobar las metas fijadas. Y en cuanto a las limitaciones o desventajas que también tiene, pues que es una técnica costosa y lenta. También sus conclusiones no siempre son del todo absolutas y la información es desfasada. En este caso, pues los datos se obtienen del pasado y las decisiones que se están tomando pues son en el presente y estas repercuten de tal manera en el futuro. Otra limitación es que hay ciertos datos que son imposibles de obtener por medio de esta técnica. La siguiente, por favor. Bien, las etapas del proceso de la investigación son las siguientes. Bueno, para esto antes es importante que tengamos en cuenta que se tiene que hacer una investigación preliminar para conocer el entorno, ya que es parte fundamental de lo que queremos revisar. Las etapas van desde la elección de variables y después sigue la definición del problema y fijación del objetivo. Más tarde tenemos que hacer la justificación de la investigación, después el planteamiento de la hipótesis y señalamiento de metas. Después sigue determinar fuentes de información. Una vez que se tiene esto, se debe seleccionar las técnicas que se van a utilizar para la investigación y también delimitar el universo y cálculo del tamaño de la muestra. También se tiene que hacer un diseño del cuestionario o entrevista que vamos a ocupar y como última etapa, pues una prueba piloto. La siguiente, por favor. Para poder llevar a cabo una investigación de mercados es necesario que se haga bajo una dinámica, en la cual también tiene que ir por una serie de etapas, en la que la primera es la recolección de información, después está la edición y codificación, después está el diseño de la matriz de datos, sigue la tabulación y análisis de datos, el diseño de gráficas. También es importante no perder en cuenta la interpretación que se tiene de los resultados, el cruzamiento de datos, después llegar a una conclusión y después de a partir de esa conclusión realizar sugerencias o recomendaciones que nos van a llevar a la realización de un informe. Y al final de todo esto irán los anexos en los que se incluyen las entrevistas, tablas y cuadros. La siguiente, por favor. Bien, el proceso de la investigación de mercados como tal inicia con la planeación del proyecto. Obviamente, antes de iniciar la investigación es necesario indagar acerca del entorno, como les comentaba anteriormente, y como tal confeccionar un plan de acción que es el que vamos a seguir. Ahora bien, la definición de variables es muy importante en esta etapa porque ayuda a saber el nivel de mediación y en este caso hay cuatro escalas. La primera, que es la nominal, que es cuando las variables son nombrables. Ejemplo por ejemplo, por nombrar algún ejemplo, los colores, los tipos que existen de las muestras que se van a realizar. Y para trabajar con ellas en estadística se les pone un número en lugar de nombre. Después está el ordinal, en el cual el número también se usa como nombre, pero el orden que se les da en este caso sí tiene significado. Después está el intervalo en el que hay una relación de equivalencia y de orden. Se puede hacer en este caso también lo que es el promedio.
la varianza, rango y en esta cuestión el cero es o no es verdadero, pero se le conoce como convencional. Un ejemplo sería la temperatura. Y después está la razón o proporción, en el que la escala se puede aplicar a todas las técnicas estadísticas, paramétricas y no paramétricas. La siguiente diapositiva, por favor. Después está la etapa de elección de variables. Bien, estas variables tienen que estar interrelacionadas y se nombran dos, que son la independiente y la dependiente. La variable dependiente es el efecto como tal, es la que se requiere explicar. Y la variable independiente, por su lado, es la causa. Esta ayuda a explicar lo que sucede, por ejemplo, el conocimiento mutuo sobre las culturas, conocimiento de idiomas o grado de interés por realizar la transacción, por mencionar algunos ejemplos. De esta manera puede decirse que la variable dependiente e independiente son las que el indagador maneja en relación íntima con la variable que está estudiando y está sujeta a cambios de acuerdo con las variaciones que se van dando. En la siguiente, por favor. Existen algunos ejemplos de estas variables que les menciono. Por ejemplo, en el caso de la variable independiente, podríamos mencionar que el servicio de X para mejoramiento del desempeño laboral de los colaboradores en el trabajo sería la variable que se estaría mencionando, y la variable independiente podríamos mencionar que sería la condición de la salud mental, emocional y del clima laboral en un equipo de trabajo. En este caso, o de acuerdo a este ejemplo, el servicio de X, el servicio que se está dando a través de la creación de asesorías y talleres psicoorganizacionales para el mejoramiento del desempeño laboral de los colaboradores en el trabajo, radica principalmente en el diagnóstico y respuesta a las necesidades motivacionales, pero también emocionales y mentales, que pueden estar mermando el rendimiento laboral de los equipos de trabajo en las organizaciones. Todo esto mediante asesorías organizacionales o talleres individuales otorgados por especialistas en el tema. Ahora bien, lo que tiene que ver en este ejemplo con la variable dependiente es que la condición de la salud mental, emocional y del clima laboral de un equipo de trabajo comprende un análisis interior, pero también exterior de lo que el trabajador percibe como factores de motivación y bienestar emocional dentro de su entorno laboral. Es una indagación que incluye también aspectos como la autorrealización, que es el grado de satisfacción de haber alcanzado y cumplido las metas personales que forman parte del desarrollo y del potencial humano. En este caso, para llevar a cabo esta investigación que se está citando como ejemplo, se podría llevar a cabo también un cuestionario en el que se tendría que ordenar las preguntas o lo que se quiere conocer a través de categorías. Las categorías podrían ser la salud mental, la salud emocional, el clima laboral, y habría subcategorías para cada una de ellas también. La siguiente, por favor. El siguiente paso en este proceso es la investigación preliminar. Bien, este es un estudio del entorno, principalmente del sector y de la firma, que tiene como finalidad principal familiarizarse con el contexto en el que se va a trabajar. Precisa no perder de vista la problemática debido a que la información que se ofrece puede ser cuantiosa, pero no toda ella es indispensable para conducir a la solución, o sea que se tiene que hacer como una valoración. Y en esta etapa también es importante mencionar que es posible identificar y plantear el problema concretamente porque identifica el enigma mismo y al mismo tiempo ayuda a guiar la investigación. No es forzoso que el objetivo y el problema utilicen los mismos conceptos para su definición, pero sí necesariamente tienen que ir relacionados. La siguiente, por favor. Después viene la fijación del objetivo y la definición del problema. La determinación de este objetivo general y del problema pues es de suma importancia porque esa es por donde se va a guiar la investigación. Puede existir más de un objetivo que surgen a partir de del general y ya se vuelven particulares, pero deben estar íntimamente relacionados entre sí. Y pues de lo contrario se ve la necesidad de realizar otra investigación paralela o independiente incluso. Se debe ser muy específico en esta parte, la determinación de los objetivos y también verificar los que se tiene de la investigación para que se encuentren correctamente planteados y abarquen lo que se pretende conocer. Eh, la siguiente, por favor. Ahora viene la justificación de la investigación. En esta parte, pues es indispensable hacer una evaluación sobre los beneficios, tanto económicos como políticos, sociales, etcétera, que aportará, pero también contrastándolos con el tiempo y los costos que se tendrán que llevar a cabo.
para finalmente en esta etapa decidir si se realizará la investigación completa. Entonces, hay que conocer en este caso las repercusiones que tendrá, pero también los efectos secundarios y sobre todo el tiempo en el que podremos realizarla. Continuando con el punto de justificación de la investigación, entra lo que es el planteamiento de la hipótesis, lo que podemos entender como el propósito de explicar el fenómeno o bien como una respuesta anticipada o en algunos casos puede llegar a ser provisional para poder explicar cierto suceso que puede llegar a investigarse. Y esto lo podemos considerar de distintos factores determinantes, como las características del objeto, situación en el tiempo y su ubicación. Siguiente, por favor. Podemos ver que para esto hay diferentes clases de hipótesis. Podemos ver que está la hipótesis nula, en la cual nos señala que no hay diferencias importantes entre los conjuntos, sino que a través de estas y de su estudio se intenta comprobar su aceptación o en su caso, pues se rechaza. En el caso de la hipótesis conceptual, se elabora con las explicaciones teóricas que se aplican a la cuestión por aclarar. Con ella se pueden anticipar ciertas explicaciones provisionales por lo que se está realizando esa investigación. Mientras que en la hipótesis del trabajo, esta sirve como fundamento a toda investigación que intenta ofrecer una explicación tentativa de hecho que se estudia, la cual debe de realizarse en todas las investigaciones y el resultado del trabajo, aceptando sus conclusiones y al mismo tiempo rechaza lo que es la hipótesis nula que mencionamos con anterioridad. Siguiente, por favor. Para esto debemos de seleccionar ciertas fuentes de información, las cuales para realizar esta hipótesis deben de ser confiables. En este caso podemos ver que existen dos tipos, que son la primaria, en la cual utilizan el método científico, la observación, experimentación y encuesta, que se realiza para investigar el campo y así se genera mucha más información con la ya recuperada. Y las fuentes de información secundarias o externas que han sido ya recolectadas con otra finalidad y nosotros nos pueden ser de gran utilidad siempre y cuando lo adecuemos a nuestro tema que queremos investigar. Para esto podemos ver que hay diversas instituciones, las cuales, por medio de sus servicios de información, nos generan estos datos, como pueden ser organismos gubernamentales, cámaras de la industria, organizaciones universitarias, informes internos de la compañía, empresas privadas, bibliotecas, entre otros. Siguiente, por favor. De esta forma igual debemos de conocer diferentes métodos para poder tener una recolección de datos. Como primer método podemos ver lo que es la observación, que este es un procedimiento metodológico, el cual ha sido el recurso tradicional y efectivo en todas las organizaciones, el cual lo debemos de llevar a cabo una persona directamente con tal de pues cumplir con sus propios recursos individuales, así como mecánicos o electrónicos. Esta metodología posee diferentes inconvenientes, como pueden llegar a ser los detalles que se tienen al observar en un momento dado el objeto de interés, que en algunos casos resulta arduo contemplar características de lo observado en el campo del mercado. Algunos ejemplos pueden ser las razones para comprar, los hábitos de compra o, en su mismo caso, la frecuencia con la que realizamos esas compras. Por otra parte, también podemos ver que este tipo de método tiene costos altos y debe de seguir cuatro bases que son importantes para que se pueda cumplir este método, en la cual la primera es que haya una razón correcta, el segundo que el proyecto sea meticuloso y sistemático, tercera, hacer un registro cuidadoso y por escrito, y cuarto, aclarar tiempo, duración y frecuencia para siempre tener una organización, dirección y control
y lo llevemos a cabo de manera correcta. Siguiente, por favor. El siguiente método es el método experimental, este es un tipo de investigación de mercados donde una o en su caso distintas variables pueden modificarse, pero teniendo diferentes condiciones para evaluar el caso que nosotros queramos conocer los efectos que puede llegar a tener. Eh, para esto igual debemos de realizar lo que es un estudio de ciertas investigaciones en la que se puede dividir en dos, las que son experimentales y de control, en donde en ambas debemos de valorar las circunstancias que sujetan al fenómeno, se modifican uno o más variables del total que integran el grupo experimental, en tanto en que el grupo control no altera sus variables, y ya pasado un tiempo se examinarán los dos grupos de la idea y ambos deben de coincidir para que esta información que ya hemos recabado tenga cierto sentido. Siguiente, por favor. Así de igual manera debemos de tener en cuenta las siguientes observaciones que debemos de analizar. Como primera parte, debemos hacer el máximo esfuerzo posible para la realización de una evaluación correcta de los cambios registrados. Tenemos que tener certeza de los cambios registrados, ya que estos deben de ser consecuentes a factores propiamente experimentales y no a razones ajenas al método. Y como lo mencioné anteriormente, que deben de tener cierta similitud a estos datos que hemos ya recabado. Algunos inconvenientes que se nos pueden llegar a presentar pueden ser pues la necesidad de disponer mucho más tiempo, la imposibilidad de un estrecho control de las variables, al igual esto implica altos costos y podemos observar que hay cierta dificultad para hallar grupos que puedan significarse como auténticos representativos de la totalidad del estudio, ya que no siempre todas las personas entran en ese nicho para poder evaluarlas. Siguiente, por favor. Para esto podemos observar que tenemos en cuenta ciertas técnicas que son tres experimentales que podemos llevar a cabo para poder eh, adquirir esta información de manera más asertiva. Algunas pueden ser por medio de las pruebas ciegas, que son de tres tipos. La monádica, que es cuando la prueba que se practica utiliza un solo producto. Las comparativas, cuando son más de dos productos diferentes los que se utilizan para el estudio. Y las triangulares, que en estas se manejan dos productos iguales y uno distinto. En ocasiones se valoran las características intrínsecas con las que cuenta el producto, que pueden llegar a ser su apariencia, constitución y calidad que pueden ofrecer. Otra técnica es la que podemos conocer como el inventario de alacena, que en esta es por medio de la práctica y búsqueda en la alacena del hogar, seleccionando bajo la idea de comprobar si entre las últimas marcas y tamaños se compraron mercancías consecuentes a la entrevista. Esto servirá para determinar el grado de verdad de la información dada. Y el último, que es el de depósito de basura, en el cual este se lleva a cabo por medio de un panel de inventario de la alacena, que es el que mencionamos anteriormente, con el fin de que posteriormente de que ya hemos usado estos productos, pues coloquemos cada una de las etiquetas o en su caso, envolturas, que en un periodo de un mes, y verifiquemos si las marcas que hemos comprado han sido compradas en un consumo frecuente, y ahí es cuando podemos observar que realmente entonces sí estamos interesados en una sola marca. Siguiente, por favor. Otro método son los métodos de encuesta, que en este se establece una comunicación directa con los sujetos estudiados y para poder obtener diferentes técnicas, como puede ser la encuesta postal, presencial o por internet. Esta es llevada a cabo por medio de preguntas que ya
pueden llegar a ser por correo electrónico o en algunos casos pueden llegar a ser por llamadas, que lo más viable son que se realicen 10 preguntas para no cansar a cada uno de las personas que estamos queriendo entrevistar. Y como principales ventajas que podemos tener si aplicamos este tipo de método es la posibilidad de amplias investigaciones de escala, ya sea nacional e internacional, y poder llegar a un público mucho más amplio. Eh, Podemos ver que este es un procedimiento económico, ya que no es cuestión de que tenemos que realizar impresiones, sino que como es por medio de llamadas o por medio de encuestas postales, pues no nos genera un costo. El resultado puede tener una mayor dosis de certeza en virtud de lo que nos responden, mientras que algunas de las desventajas pueden ser que hay cierta ausencia de cooperación de los encuestados, dificultad para elaborar las listas con direcciones de destinatarios y el desconocimiento exacto de lo que la persona nos va a responder. Siguiente, por favor. Otro tipo de encuestas son las encuestas telefónicas. Esta la podemos llevar por medio de cierta habilidad que deben de tener las personas para poder entrevistar y sean contestar, bueno, nos dirijamos de manera amable y podamos obtener la mayor información posible. Al igual deben de ser requeridas 10 preguntas por lo menos, ya que no se consideran ni muchas ni pocas, sino que en un nivel medio. Y esto podemos tener las ventajas de que los resultados que se obtienen por este medio son inmediatos, el procedimiento resulta cabalmente económico, mientras que sus desventajas es que únicamente podrán ser entrevistados quienes disponen de servicio telefónico. No se puede estar muy seguro de que respondió la persona adecuada, ni tampoco tener la seguridad de veracidad de esta respuesta, y que podemos encontrar cierta desconfianza por parte del entrevistado a causa del crimen organizado en algunas ocasiones, pues lo que son llamadas de extorsión. Siguiente, por favor. Por último, podemos ver lo que es la entrevista a profundidad, que este es un medio que consiste en realizar las visitas necesarias a las personas de quienes se requieren las respuestas. Para esto se supone una previa relajación amistosa o por lo menos un contacto personal entre quien va a preguntar y el interrogado. La ubicación y el tiempo de la entrevista son de suma importancia, ya que estos se- va dependiendo de la oportunidad y el lugar en donde nosotros nos encontremos. Al igual, algunas de sus ventajas pueden ser que es mucho más flexible a causa de que posibilita la dirección directa con la persona, eh, que por medio de este proceso se puede obtener mucho más información. Podemos alternar de igual manera ciertas respuestas con la dirección a lo que queremos llegar, y también podemos utilizar material gráfico que hagan accesible al entrevistado la ubicación del problema que se plantea. Mientras que algunas desventajas pueden ser que su procedimiento es oneroso, al igual que su lentitud implícita demanda la intervención de menos personas, ya que como nos va a llevar más tiempo, tenemos que menos respuestas en ciertos casos. Bueno, pasando ahora a la siguiente etapa que vendría siendo la circunscripción del universo y de la muestra, tenemos que al conjunto de elementos que reúne características determinadas de importancia para cierta investigación se le llama universo. Este puede ser finito si el número de elementos que lo componen es menor de 500.000, pero si el número de componentes es mayor, se dice que es infinito. Al sector del universo que lo representa en el estudio se le llama muestra, la cual con frecuencia permite hacer interferencias. Aquí tenemos ambas fórmulas, tanto para la finita o la infinita. En la infinita tenemos que dentro de la fórmula encontraremos el nivel o grado de confianza, la probabilidad a favor, la probabilidad en contra, el tamaño de la muestra y el nivel de significancia o error estimado, cosa que igual encontraremos dentro de la segunda fórmula, que es la finita, donde también encontraremos que n es el universo o población. Siguiente, por favor. Bueno, pasando ahora a la parte de métodos de muestreo, encontraremos que se manejan tres tipos: probabilísticos, no probabilísticos y la unión de ambos.
y dentro de cada uno estará aleatorio, estratificado por área, cuota o conveniencia, a juicio y salto sistemático. Siguiente, por favor. Ahora, entrando al muestreo aleatorio, este nos dice que esta técnica requiere la existencia de un registro o lista de todos los elementos que componen el universo. Con ayuda de una tabla de números aleatorios, se hace la selección al azar, en una caja se resuelven las fichas que representen cada elemento y finalmente se escoge a la suerte el número que requiere la muestra. El muestreo estratificado nos dice que es aquel en que se divide la población heterogénea en grupos con ciertas características similares, con el fin de disminuir la dispersión, para posteriormente seleccionar una muestra al azar de cada grupo. Dentro del muestreo por área, tenemos que para llevarse a cabo es necesario contar con un mapa de la localidad. Acto seguido, se enumerarán todas las manzanas que componen el universo, de manera que puedan escogerse por contingencia. Lo mismo deberá hacerse con las residencias dentro de cada manzana. Por ejemplo, podrá entrevistarse a el ama de casa de la segunda residencia de cada 3 manzanas. Siguiente, por favor. Métodos de muestreo no probabilístico. Estos se utilizan cuando se exige poco grado de precisión. Por eso, generalmente se aplican en pruebas preliminares o cuando se necesita información rápida a bajo costo. Esto tendrá dentro del mismo el muestreo por cuota, al cual se le asigna al entrevistador cierto número de encuestas dentro del universo. Posteriormente, él debe encontrar a estos individuos. El muestreo por conveniencia, que nos dice que la muestra se escoge según el interés del entrevistador. Los participantes son seleccionados porque resulta fácil que el entrevistador llegue a ellos y finalmente el muestreo a juicio. Este nos demuestra que se escoge de acuerdo con la opinión de un experto que posee experiencia. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahora tenemos que finalmente en la combinación de ambos encontraremos el salto sistemático. Este requiere de la fijación de un intervalo para realizar la entrevista. Se fija un punto de partida y cada determinado número se elige la siguiente. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de la guía para preparar las preguntas de las encuestas, encontraremos que debemos tener que la primera pregunta debe calificar al entrevistado que cumpla los requisitos de la encuesta. Disponerlas en orden lógico. No deben despertar prejuicios ni sugerir respuestas. Si las respuestas están relacionadas con hechos, deben limitarse a datos de fácil recordación. Deben ser específicas y no generales, para evitar el empleo de términos como generalmente, normalmente, etc. Hay que limitar la pregunta a la experiencia del entrevistado hasta donde sea posible. Deben dar opiniones propias. El vocabulario deberá de ser empleado sencillo y directo. Las frases deben ser cortas y directas. Deberemos evitar términos que despierten emociones o sugieran actitudes como patriotismo, comunismo, etcétera, y tener sumo cuidado de recopilar datos personales y evitar en lo posible preguntas íntimas. Igualmente existen distintas clases de preguntas que podrían emplearse según si lo exige la investigación, el nivel cultural del entrevistado, lo complejo de la cuestión tratada y la forma en que se tabulará y analizará. Dentro de los tipos de preguntas encontraremos que habrá como preguntas filtro. Con estas se trata de seleccionar cualitativamente a los interrogados para determinar solo a los que les pueda interesar al estudio. Las preguntas abiertas. En estas se ofrecerá al interrogado la facilidad de que pueda expresarse ilimitadamente, aun eligiendo la dirección y el sentido del tema. Siguiente, por favor. Las preguntas cerradas, en las cuales se ofrecen distintas opciones como respuestas, las que se vuelven limitadas y que es entre las que se escogerá el encuestado. Las preguntas de respuesta múltiple, en las que se refieren a casos en las que las contestaciones parecen las preguntas cerradas, ya que pueden ser diversas, aunque ya determinadas, pero se da la posibilidad abierta para una respuesta. Las 5 en las preguntas en cadena son aquellas en donde al unir una pregunta con la otra van buscando respuestas complementarias con la intención de profundizar en el tema. Las preguntas de valoración, mediante estas se solicita al entrevistado que enjuicie el tema con el objeto de clasificar los elementos ofrecidos a su criterio para que elija frente a una lista de valores. La siguiente, por favor. Las preguntas verificadoras, en las que se intenta probar el grado de franqueo del entrevistado, al tiempo que indirectamente se controla el trabajo de los entrevistadores. Las preguntas de distensión, en las que con frecuencia se utilizan para relajar o para atraer la atención del encuestado hacia el descanso a causa de una temática difícil. Y las preguntas ponderativas, en las que se refiere a las múltiples opciones para responder lo que ya está progresivamente ordenado. Siguiente, por favor.
Y pasando ahora a la dinámica de la investigación, tenemos que, como punto A, necesitamos tener la aplicación de encuestas. Luego deberemos pasar a la edición y codificación. La edición tiene como función la de eliminar errores. Por ejemplo, se encarga de que las respuestas incompletas y las contradictorias para que los datos se puedan manejar correctamente. En cuanto a la codificación, es la asignación definitiva de segmentos de datos a las diversas categorías de clasificación mediante el empleo de símbolos. La tabulación es el proceso mediante el cual se ordenan y cuentan los datos sobre formas que faciliten conocer el significado de las respuestas. Este proceso puede efectuarse en forma manual o electrónica. Las preguntas abiertas también se tabulan seleccionando criterios. Bueno, continuando con los puntos sobre la dinámica de la investigación, podemos encontrar ahora con lo que es análisis de los datos y diseño de gráficas. ¿A qué nos referimos con este punto? Nos dice que una vez que ya se realizó la tabulación, es necesario poderles dar un significado a las respuestas obtenidas y para ello es indispensable un uso de las matemáticas y de la estadística. En esos puntos también encontramos la interpretación de los datos. Aquí tenemos que, con nuestras propias palabras, explicar todos los procesos que se llevaron a cabo tanto estadísticamente, matemáticamente y gráficamente. En otro punto tenemos lo que es hacer conclusiones parciales y finales. De cada variable que se va haciendo tan independientemente o segmentos analizados, se tiene que ir haciendo una conclusión tanto parcial y al finalizar cada una de esas variables. Después continuamos con lo que son las sugerencias o recomendaciones. Esas son todas las que se van creando pertinentemente durante todo este proceso. Seguimos con lo que es la preparación del informe. En este punto primero se hace una breve descripción de la metodología que vamos a utilizar para enseguida hacer conclusiones más importantes que hacen referencia a los objetivos de esta investigación. Se incluyen las recomendaciones pertinentes. Y por último punto tenemos lo que es la continuación del estudio. Este punto tiene la finalidad de proseguir una estrecha relación con el cliente o la empresa, bajo la idea de poder observar si han puesto en marcha las sugerencias que salieron resultantes del estudio y los efectos que se organicen a partir de esto. Continuamos con lo que es el análisis estadístico. Principalmente, como sabemos, existen tres tipos de análisis estadísticos, los cuales son valor esperado. En este nos referimos que es una variable asociada a su probabilidad, cuando en las respuestas se incluyen opciones que presentan un orden numérico y o dentro de una distribución numérica y se obtiene un promedio aproximado. Después tenemos lo que es el valor esperado, no paramétrico. En este nos referimos que cuando las opciones de las respuestas presentan rangos o grados de orden. Es una forma de convertir nuestras respuestas ordinales en valores cuantitativos para de esta forma ser calculados en una forma estadística. También tenemos lo que son las proporciones o porcentajes. Se aplicó cuando las opciones sean independientes porque no tienen relación entre sí, pero son partes de un todo o una parte proporcional, que es lo que nos interesa comparar. Aquí tenemos, como pueden observar, un como que ejemplo que nos pusieron, donde nos hacen con qué frecuencia hacen sus compras en una tienda. Podemos ver que nos dicen que a diario, cada día, por ejemplo, dicen un día, con frecuencia 2 personas, cada tercer día, 10 personas, cada semana, 41 personas, cada quincena, 100 personas, cada mes, 53, y otros que son como 60 días, nos dice que son 9. Entonces, esto se va a multiplicar y lo vamos a sumar. El resultado que nos salga tanto de la frecuencia de personas como el resultado de días por personas se va a dividir y nuestro resultado final, como pueden observar, es de 18 días. Tenemos otro que igual comparando que es el mismo ejemplo de la misma empresa, nos dice qué días de la semana acostumbran a hacerse más las compras las personas. Y nos manejaba que, por ejemplo, decía que personas, bueno, los martes 17, miércoles 5, jueves 39, viernes 13, sábado 53, cualquiera otro día, bueno, o sea, refiriéndose al día domingo, sería 200. Y de igual forma, aquí nos dice que nos da cualesquiera mediados de quincena, en quincena y cualquier día. Y todo esto nos decía que era un total que se ajustaban al 100%. Aquí teníamos igual un aproximado de cuántos ascienden como que las compras cada vez. Y decían que menos de 513 personas, de 500 a 1000, 22 personas, de 1001 a 1500, 42 personas, de 1501 a 2000, 42, de 2001 a 2552 y de 2501 a más, 44 personas. Esto se va a dividir sobre el resultado que tenemos a un lado, que es multiplicar los gastos por personas. El resultado que nos va a dar al final es de que se va a dividir entre el como que aproximado de lo que habíamos, de las personas que tenían aproximadas, y esto nos va a dar un total de 2035, que es el promedio aproximado que ascienden las compras, pues cada vez.
Aquí nos hacían un ejemplo sobre como que la compra de carne que nos mostraba sobre la calidad y la variedad y nos daba aquí como que el ejemplo, ¿no? De cuánto, de cómo podíamos sacar esto. Nos decía que se tenía que multiplicar la abstinencia por la calidad, por ejemplo, y eso es lo que nos iba a dar al total un 72,44 en cada uno de los casos. La carne se dividía en MB, en B, R, M y MM, y eso es como que lo que nos podía dar como que al final. Por último, nos presentaba un ejemplo, lo que nos decía que México, si México realmente necesita un crecimiento para proteger el medio ambiente, y nos decía que 100% totalmente de acuerdo, el 75 decía que estaba de acuerdo, el 50 ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 25 estaba en desacuerdo, el 0% totalmente en desacuerdo, y no sé, bueno, decía que no contestaron. ¿Esto a qué se refiere? 47 personas, 36, 13, 1, 1, 2, y esto nos daba un total de 100. Para sacar el valor esperado, teníamos que